¿Cuántas horas habrán pegado estos chavales? Ahí con el violín, ¿eh? Que Dios les bendiga, amén. Tenemos la buena noticia. Yo te miraba para ver si me transmitías algún tipo de conexión diciendo, Óscar, quiero subir a decir algo, pero no lo percibo. ¿Te gustaría? ¿Pero qué dirías si tuvieras que decir algo? Bueno, Nadia y Jonita, por lo que me han dicho hoy, es verdad que lo vamos a decir después también, al final, para momentos de gratitud en la oración, pero nuestra hermana Nadia, por lo que se me ha informado en esta tarde, llevaba 4 años en lista de espera para un trasplante, y ayer la llamaron, y hoy ya la han operado y está bien. Pues nos alegramos un montón. Así, gracias a Dios, ¿verdad?, que Él cuida a su pueblo, y tenemos esta noticia, ¿verdad?, pues bonita que compartir. Así que le mandas muchos besitos, ¿vale?, de parte nuestra. Que Dios te bendiga. Muy bien, Nahum, el libro de Nahum. El libro de Nahum fue escrito alrededor del año 640, ¿sí?, antes de Cristo. Hace un montón de años que fue escrito ese libro. Y por alguna extraña razón Dios ha permitido que este libro, junto a otros, esté en nuestras Biblias hoy, en el siglo XXI. De todos los libros que podrían haberse eliminado de la Biblia, Nahum podría haber sido un candidato perfecto a ser eliminado. Porque si lo leemos de forma quizás superficial, rápida, si no profundizamos, si nos conformamos con una lectura quizás casual, si no esperamos encontrar en Nahum un mensaje de Dios para nosotros, existe la posibilidad muy real de que el mensaje pase por encima de nuestras cabezas y no lo percibamos. Sinceramente, queridos hermanos, os lo digo con toda humildad, esto no es una obligación, no es un compromiso el que yo os pido, pero yo os digo, es mucho más enriquecedor si ahora, en este momento, cuando vamos a compartir esta predicación, vosotros ya habéis leído el libro de Nahum, mucho más enriquecedor. Si ahora os sentáis aquí y no tenéis ni idea de qué habla Nahum, porque no lo habéis leído, porque no es un libro que hayáis profundizado, es muy probable que simplemente lo que yo os diga simplemente sea algo pues que contenga información y que si lo consigo hacer de forma coherente sea una información que perdure algún tiempo en el registro. Pero si yo he luchado con el libro, si yo me he peleado con las palabras de los versículos, si he intentado obtener por mi esfuerzo, con ayuda de oración, por el Espíritu Santo, si yo he intentado obtener de Nahum, antes de que el pastor me hable, antes de que la iglesia tenga su contexto de música, espiritualidad, si yo he intentado luchar con Dios para decirle, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir a través de este libro? Es muy probable que esta noche tú seas doblemente enriquecido. Así que ojalá que esa sea tu experiencia en esta noche. Si no lo has hecho, vamos a intentar juntos compartir cuál es el mensaje del libro de Nahum. El libro de Nahum, en el primer versículo, dice así: libro de la visión de Nahum de Elcos, profecía acerca de Nínive. Cuando nosotros oímos la palabra Nínive, automáticamente nuestro cerebro viaja a unos 160 años antes, cuando un personaje llamado Jonás fue llamado por Dios para que fuera a Nínive, aquella gran ciudad que estaba llena de pecado, para que diera un mensaje, porque en 40 días aquella ciudad tenía que ser destruida. Nosotros ya hemos hablado de Jonás, ya hemos hablado de todos los detalles, bueno, de algunos detalles que contiene el libro de Jonás, pero ahora nos encontramos con que 2 libros después, Jonás, Miqueas y después Nahum, 2 libros después viene una profecía que tiene que ver, que trata exclusivamente, cuyo objetivo, finalidad es hablar de Nínive. 150 años más tarde, Nínive vuelve a estar en el disparadero. Nínive vuelve a cobrar el foco. Es como que Dios ha esperado 150 años. Aquella ciudad Nínive, que tenía 40 días para arrepentirse, aprovechó a la primera la oportunidad que tuvo para arrepentirse. Y 150 años duró ese arrepentimiento, 150 años duró aquella medida de gracia, pero 150 años después nos encontramos con que Dios vuelve a tener una profecía que tiene que ver con Nínive. Y en esta ocasión, Dios no le dice a Nahum, levántate, ve a Nínive y predica. Dios le dice, esto es lo que va a pasar con Nínive. Es muy diferente un libro que el otro, es muy diferente. Y nosotros tenemos que entender que hay momentos en la historia en las que Dios interviene de una forma, ¿verdad?,
y hay momentos en la historia en los que Dios interviene de otra, ¿sí? Y a mí me gustaría mucho que pudiéramos entender que Nahum habla de cómo Dios va a intervenir al final de la historia, ¿sí? Dios a lo largo de toda la historia ha intervenido de muchas maneras, pero siempre que ha intervenido en relación al hombre, ha sido marcado por una gran pasión intencional de salvar al hombre. Dios se ha revelado de forma misericordiosa, llena de gracia, llena de amor, dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1000 oportunidades al hombre, perdonándolo, restaurándolo, diciéndolo, venga, sigue adelante, levántate. Pero en Nahum Dios se presenta de otra manera. En Nahum Dios se presenta como el Dios que dice, hasta aquí hemos llegado. Y nos cuesta entender que pueda haber un Dios así, pero Dios cree que en su mente es bueno que nosotros, al leer el libro de Nahum, entendamos que habrá un momento en la historia en la que Él, por mucho que eso sea diferente a su propia naturaleza misericordiosa, de amor, de perdón, Él va a intervenir para decir, basta, basta. Yo me pregunto sinceramente, queridos jóvenes, queridos hermanos, queridos amigos, si nosotros somos conscientes totalmente de que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de gracia. ¿Somos conscientes de eso? ¿Somos conscientes que hoy estamos aquí, mañana quizás no lo estemos? ¿Somos conscientes de que el Señor puede venir mañana? ¿Somos conscientes que las profecías todas se han cumplido y que solamente falta que el pueblo de Dios se entusiasme, se prepare para que Cristo pueda volver? ¿Somos conscientes de que no hay ninguna otra profecía en la Biblia de tiempo que diga, no, todavía faltan 2 tardes o 2 mañanas? ¿Sabemos que eso ya no es así? ¿Que no hay más profecía? ¿Que vivimos en el tiempo de gracia? ¿Que en algún momento el Señor se va a quitar sus vestiduras de sacerdote, de intermediario? Las va a colgar en el santuario celestial, se va a poner su ropa de rey y va a salir para venir a buscar a su pueblo. ¿Somos conscientes de que no tenemos ni idea cuándo va a ser eso? Esto es lo que intenta decirnos el libro de Nahum. Y para eso utiliza la ciudad de Nínive. Y a mí me gustaría que pudiéramos ver algunas características que aparecen en el texto. Nínive, mirad, después de cada declaración que yo veo en el libro de Nahum, yo he puesto una referencia de Apocalipsis. Jimmy, ¿quieres bajar? Puedes bajar, ¿eh? Si estás más cómodo. Porque son 4 diapositivas, pero si estás más cómodo, ¿eh? ¿Vale? Yo he puesto una referencia porque, mirad, Nínive va a tipificar, Nínive va a ilustrar, Nínive va a ser un ejemplo en el libro de Nahum de lo que va a ser la sociedad, de lo que va a ser el mundo que se ha alejado definitivamente de parte de Dios. Apocalipsis nos presenta el último gran conflicto entre Dios, su pueblo y Satanás y sus secuaces. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Apocalipsis de alguna forma ilustra lo que va a pasar cuando Cristo venga. Y en todas estas descripciones que tenemos en el 11, en el 13, en el 17, en el 18 y en el 19, Dios nos dice, en el tiempo del fin habrá un poder que se levantará contra mí, que os perseguirá, que os hará daño, pero yo voy a vencer. ¿Amén? Este es el mensaje de Apocalipsis, ¿sí? Y Apocalipsis lo describe, pero qué interesante, en el libro de Nahum, toda la descripción que se hace acerca de Nínive es una descripción que corresponde, que coincide, que de alguna forma ilustra a lo que nos va a pasar a nosotros cuando Cristo venga. Así que yo tengo las referencias, si las queréis escribir, lo podéis comprobar en casa y me parece fantástico que lo hagáis. Nínive es descrita en Nahum de esta manera, es una ciudad sanguinaria. Y si leéis los comentarios, o quizás ya lo hayáis hecho, se dice que esta gente era experta en hacer maltrato a los enemigos. Eran torturadores profesionales. E ilustran los comentarios con un montón de ejemplos increíbles de lo malos que llegaron a ser. Ciudad sanguinaria, ciudad llena de mentira y de rapiña, ciudad que nunca suelta a su presa, ciudad con multitud de fornicaciones. ¿Os suenan esas palabras? Ramera de hermosa gracia, ciudad de interminable crueldad, ciudad vil, ciudad que seduce a las naciones por la fornicación, ciudad que seduce a los pueblos con sortilegios, ciudad cuya fractura no tiene remedio, ciudad cuya herida es incurable. ¿No os da la sensación de que está presentando un cuadro de una ciudad que ya no puede volver atrás? ¿Cómo es descrita Nínive en Jonás? ¿Alguien se acuerda? En Jonás, ¿cómo es descrita? Ciudad grande,
Ciudad grande, de 3 días de camino, ciudad grande. ¿Dice algo de esto el texto de Jonás? Si leéis en Jonás, Dios ve la ciudad, ve que hay indicios de esto, pero a Dios no le preocupa tanto esto porque esto no es definitivo. Y cuando Dios me ve a mí, sabe que yo soy vil. Pero no me describe por lo vil que soy, me describe por lo que soy, su hijo. ¿Amén? ¿Veis un poquito el detalle que quiero daros? En Jonás es el mensajero que Dios ha escogido para dar un mensaje de gracia a una ciudad que sí, que tiene características de estas, pero que todavía está a tiempo de ¿qué? De cambiar. Cuando Dios me mira a mí desde el cielo, no me ve por lo que yo hago, sino me ve por lo que yo puedo llegar a ¿qué? A ser. ¿No os parece precioso el mensaje? Pero cuando Dios ahora mira a la ciudad de Nínive a través de Nahum, ya no ve lo que puede llegar a ser, porque lo que va a llegar a ser es lo que es, porque ya ha tomado una decisión. Nínive es esto. Ya no hay misericordia, ya no hay gracia, ya no hay vuelta atrás, ya no hay segunda oportunidad. ¿Será que Dios es soberano para saber cuándo es cuándo? ¿Será que Dios sabe en qué momento estamos tú y yo de nuestra historia personal? ¿Será que Dios sabe que todavía yo, con mis imperfecciones, con mis defectos de carácter, todavía yo puedo cambiar? Todavía su misericordia, que se extiende hacia mí como pecador, puede hacer el milagro de que yo como pecador pueda ser aquello que quiero llegar a ser, pero que no soy. ¿Amén? Y esto es un motivo para gratitud. Esto es un motivo para dar gracias a Dios, porque ¿cómo me ve Dios a mí? ¿Me ve como una obra concluida? ¿Me ve como algo que no tiene remedio? ¿O me ve como algo que por su gracia puede volver a ser lo que algún día fue? Y esto es precioso. Yo no soy una obra terminada todavía. Dios sigue trabajando en mí. Dios sigue trabajando en mi corazón. Yo todavía tengo mucho que cambiar, pero el Señor no se rinde conmigo. Y este es el tiempo de gracia, hermanos, que tenemos que aprovechar. Estos son buenas noticias. Estos son buenas noticias, jóvenes. Dios todavía tiene mucho que hacer contigo y conmigo, pero Él no se va a cansar de hacerlo. Si son 150 años, aprovecha los 150 años, porque Él tiene mucha paciencia. Él tiene mucha paciencia. Mirad cómo es, ¿eh? Yo quiero que simplemente esto lo tengamos en cuenta. Ciudad sanguinaria, llena de mentira, de rapiña, una ciudad que nunca suelta su presa. Yo cuando pensaba en esta tercera declaración pensaba en el pecado. ¿No os da la sensación a veces de que sois presas del pecado y que no os suelta ni mal ni bien? Que vuestro carácter, vuestras tendencias, vuestra forma de ser, parece que quieres cambiar, das un paso para adelante y siempre parece que des 2 para atrás. Ciudad que nunca suelta su presa. Y me hace mucho pensar en que Satanás realmente es todo esto, ¿eh? Esto es Satanás. Satanás consigue, igual que Dios quiere que tú reflejes la imagen de Jesús, Satanás consigue que todos aquellos que se apartan de Dios vayan reflejando el carácter del propio Satanás. ¿Sí o no? Yo lo veo así a Satanás, ¿eh? Seductor, mentiroso, fornicador, lleno de sortilegios. Hay un pequeño detalle profético que quiero comentaros. Mirad, ¿veis esta última declaración? Ciudad cuya herida es... En Apocalipsis 13, ¿a quién se describe? ¿Os acordáis de quién describe Apocalipsis 13? En la primera parte, una bestia que sube del mar. La bestia que subía del mar tenía una característica en el capítulo 13, versículo 3, y es que tiene una herida, pero que fue ¿qué? Sanada. Es que Dios es el Dios de la historia, ¿estáis de acuerdo conmigo? Dios maneja nuestros tiempos, y Dios maneja las civilizaciones. Y mirad, hay momentos en los que las heridas que parecen mortales se curan, y hay momentos en los que las heridas ya no tienen más remedio. Y a mí me parece fascinante, porque Dios elige a Nínive para tipificar que en un momento dado Satanás ya no va a tener más oportunidad de hacernos daño. Dios se presenta en el libro de Nahum, y yo quiero presentaros este dilema que parece que en el libro de Nahum se presenta a Dios de una forma un poco rara, ¿sí? En el libro de Nahum, básicamente, Dios se presenta de la siguiente manera. Lento para la ira, ¿estáis de acuerdo conmigo? Lo dice Nahum. Dios se presenta en el libro de Nahum lento para la ira, lento para la ira. ¿Os suena en algún texto de Pedro, por ejemplo? No es que el Señor retarde su promesa, ¿verdad? Como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente, es lento, es misericordioso. ¿Por qué? Porque está esperando a que todos, ¿qué? ¿Vale?
Él es lento para la ira, Él es celoso y Él es grande en poder. Dios se presenta al mundo en general, a buenos y malos, se presenta de esta manera. Dios es lento para la ira, Dios es celoso y Dios es grande en poder. Ahora, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, Nahum presenta a Dios desde el punto de vista de los justos y Nahum presenta a Dios desde el punto de vista de los impíos. Yo os pregunto, de pura lógica, ¿hay diferencia en cómo yo percibo a Dios si yo lo amo a cómo yo percibo a Dios si yo paso de Él? ¿Es lógico o no que haya diferencia? ¿Dios sabe lo que piensan de Él los que lo ignoran? ¿Dios sabe cuando una persona lo maldice a Dios? ¿Dios sabe o no sabe? Mirad, Nahum presenta a Dios para los justos. Y lo presenta de esta manera, chicos, escuchad. Dios es bueno. ¿Amén? Dios es fortaleza en el día de la angustia. ¿Amén? Y Dios conoce a los que le conocen. Dios es un Dios de relación. Dios me conoce y me deja que lo conozca. Ahora, ¿en qué parte estoy yo? ¿Yo considero a Dios bueno, sí o no? ¿Lo considero bueno o tengo mis dudas? Yo lo considero bueno. Yo lo admiro desde su bondad infinita y me parece fascinante que alguien pueda ser tan bueno. Yo lo percibo como una fortaleza para mi vida. Lo percibo a Dios como un lugar de refugio. Lo percibo a Dios en un lugar donde todo lo demás tambalea, pero Dios no tambalea porque es firme como una roca. ¿Veis? Nahum dice, para todo el mundo Dios se revela de esta manera. Dios es lento para la ira, Dios es celoso y grande en poder. Solamente los justos tienen esta percepción de Dios. Pero, ¿cómo es Dios para los enemigos de Dios? Pues los enemigos de Dios perciben a Dios de otra manera. Ya no lo perciben bueno, lo perciben vengador. Pero es que Dios se manifiesta como vengador para los malos. ¡Wow! ¿Nos cuesta entender esto? ¿Hay alguien que tenga algún problema con entender que Dios algún día se va a vengar del mal? ¿Alguien tiene algún problema moral con el hecho de que Dios, en algún momento de la historia, vaya a coger a aquel violador de aquella niña de 3 años, que se libró de la cárcel con mentiras y prejuicio, pero algún día Dios va a decir, disculpa, tú no te arrepentiste, ¿verdad que no? Eres culpable. Desaparece de mi vista. ¿Alguien tiene algún problema aunque Dios finalmente ejerza la justicia? Justicia basada en la misericordia de Cristo habiendo muerto en la cruz. Dios, para los enemigos de Dios se percibe como vengador, como señor de la ira y que no da por inocente al culpable. Y yo quiero que esto lo tengamos claro, porque decimos el texto de Gálatas, de Dios nadie se burla de Dios. Dios no tiene un problema con sus ficheros. Dios no tiene un problema de virus en su ordenador en el que dice, ay, disculpa, mira, que llevas 15.000 años en la eternidad. Pues no, eras del otro lado. O al revés, Dios no se equivoca, de Dios nadie se ríe, de Dios nadie se burla, Dios no da por inocente al culpable. Y es bueno que tú y yo seamos buenos o enemigos de Dios, lo tengamos claro. Dios no tiene por inocente al culpable. Tú y yo nos podemos engañar, ¿sí o no? Nos podemos automentir, podemos justificar lo que hemos hecho mal, podemos justificar ciertas actitudes, pero a Dios nadie le puede engañar. ¿Os parece un cuadro claro el que pinta Nahum? Si lo que pinta Nahum, dejadme que lo diga de esta manera, si lo que Nahum intenta presentarnos en esta noche, queridos amigos, es un cuadro definitivo, Nínive va a caer, el mal va a caer, el pecado no se va a sostener, voy a acabar con el mal. Si lo que presenta Dios es un cuadro definitivo, yo os pregunto, queridos amigos, ¿os gustaría tener claro en qué lado vais a estar cuando Dios quiera trazar la línea definitiva entre el bien y el mal? ¿Es necesario que Dios se manifieste de forma clara cuando lo que va a hacer Él es para la eternidad? ¿Qué os parece? Entonces yo te pregunto, ¿qué es Dios para ti? ¿Con qué te identificas? ¿Cómo percibes tú a Dios? ¿Cómo te percibes a ti mismo en relación con Dios?
Porque de la respuesta que tú hagas a esas preguntas, quizás dependa hoy tu eternidad. ¿Quién es Dios para mí? ¿Cómo se manifiesta Dios en mi vida? Analicemos el último aspecto, ¿de acuerdo? No da por inocente al culpable. Hay un texto en Sofonías que me parece precioso, y mira lo que dice. Sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámpara y castigaré a los hombres que se quedan inmóviles sobre la hez del vino y que dicen en sus corazones, Jehová no hará ni bien ni mal. ¿Vale? ¿Cuál era el texto que hemos leído antes? Dice, Dios no da por inocente al... Sofonías, que es uno de los libros que estudiaremos dentro de algunos viernes, dice, sucederá que en aquel tiempo Dios saldrá para juzgar y juzgará. Y de forma peculiar se va a fijar en aquellos que confiados en la porquería que tienen alrededor, ¿sí? Dice, pero si Dios ni bien ni mal, si al final nos va a salvar a todos. Si tampoco hay que tomárselo tan en serio esto, que convenir a la iglesia y ya está. ¿Sabéis? Chicos, escuchadme bien, jóvenes, estamos en una época del relativismo, todo es relativo. Hombre, bueno, lo que es bueno, pues malo, hombre, malo, depende. La marihuana es mala, hombre, depende, en época de exámenes, ¿verdad? Un porrillo, ¿eh? El tabaco es malo, hombre, depende, si fumas mucho, sí. Estamos en una época en la que todo depende, nada es malo. Haz lo que te dé la gana. Hombre, tener relaciones sexuales prematrimoniales. Hombre, tampoco te pases, pero... Vivimos una época en la que el diablo nos ha metido aquí una porquería en la cabeza que se llama relativismo. Nada es bueno, nada es malo, nada es absoluto. Todo lo justificamos. Hombre, esto del yugo desigual, el yugo desigual en la época de la hermana White sí que... Pero ahora... Todo lo relativizamos. Todo tenemos una excusa para justificarnos el hacerlo de otra manera. No critiquéis los unos a los otros, ¿sí? Si supieras tú cómo es fulanito y menganito. Y todo y lo justificamos y nos da igual. La Biblia es clara, pero nosotros, lo que está blanco y lo que está negro, lo teñimos de gris y nos conformamos. Queridos hermanos, yo no hablo para nadie en la iglesia, pero sinceramente este mensaje nos tendría que hacer pensar. Cuando Dios dice que de forma especial va a evaluar a aquellos que sentados en la comodidad de la porquería que tienen alrededor, del mundo, del pecado, están cómodos y dicen, finalmente Dios tampoco va a ser tan radical, ¿eh? Es que la iglesia se ha quedado un poco estancada en sus cosas del siglo XIX. Esos van a tener un problema, porque Dios no tiene por inocente al que es culpable. Hay un texto que yo aprendí en el año 98, porque lo aprendí en el 98, podía haberlo aprendido en el 96, pero lo aprendí en el 98. Y es este, a ver si sale. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Lo aprendí en el 98 porque tuve que traducir a un pastor y me lo aprendí lo repetió tantas veces que al final se me quedó aquí, Tesalonicenses, aunque hoy no me acordaba dónde estaba. Le he tenido que buscar a mi hijo, Ezequiel, búscamelo urgentemente, ¿vale? Cuando digan paz y seguridad, cuando estén cómodos, cuando... Yo me pregunto, ¿este texto está solamente hablando de la gente de fuera? Cuando digan paz y seguridad, ¿está hablando solamente de la gente del mundo? ¿Está hablando de la gente que estará sentada en el Santiago Bernabéu viendo fútbol y de repente estarán comodísimos porque ha llegado su era y vendrá destrucción repentina? O quizás también está hablando de los que estemos cómodos en nuestra religiosidad, que tampoco hay que tomárselo tan en serio, que finalmente cada uno puede tomar sus decisiones. Pues Dios dice que no. Dios dice que no. Y mirad, he encontrado una cita que quiero compartir con vosotros y nos vamos ya a la resolución de Nahum. Le estoy dando, Roland, que lo sepas. ¿Se ha bloqueado o no? Leamos esta cita, ¿vale? Leamos esta cita. Es un poco larga, ¿no? Pero como hemos cantado mucho antes, estáis bien. Los humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma, expresada en lamentaciones y lloros, reproches y amonestaciones.
mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera, los que tienen celo por el honor de Dios y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano. Sus almas justas afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. Son impotentes para detener el torrente de la iniquidad, de ahí que se llenen de pesar y alarma. Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Se lamentan y afligen sus almas porque en la Iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. El Espíritu de Dios, que inspira la reprensión, es pisoteado, mientras triunfan los siervos de Satanás. Dios queda así deshonrado y la verdad anulada. ¿Sabéis? Cuando nosotros entramos por esas puertas, así el viernes, ¿no? a las 8 menos 5, menos 10, menos cuarto, o a las 8 y 5 y 10 y cuarto, cuando vamos entrando a la iglesia, es como que es muy difícil entrar a la iglesia y de repente decir, bueno, voy a poner el chip espiritual. Ostras, no funciona hoy, no tengo chip espiritual. Es muy difícil, ¿verdad que es muy difícil? ¿Me seguís, chicos? ¿Me seguís o no? Intentar ser secular en el mundo, con mis negocios, con mis trabajos, con mis problemas, con mis necesidades, y pasar las puertas, como si al pasar las puertas algo mágico se produjera. Ostras, ahora tengo la mente totalmente dispuesta para escuchar el mensaje de Dios en mi vida. Llevo 6 días ignorándolo, pero ahora sí. Es casi imposible. Es casi imposible. O trabajamos con Dios cada día y permitimos que Él vaya trabajando en nuestra vida cada día, o nos tomamos en serio esto que hemos dicho de ser cristianos, o lo usamos los 7 días de la semana, las 24 horas del día, o esto no funciona. Esto no funciona así, ¿no? ¿Me entendéis? Cuando yo escucho un chiste que está fuera de lugar, cuando yo escucho un chiste en la iglesia que está fuera de lugar, ¿me río por no quedar mal o me entristezco de verdad? Cuando yo veo ciertas actitudes, ciertas miradas, que se ven todas las miradas en la iglesia, cuando yo percibo cierta mirada de orgullo, de enfado, ¿me entristece esa mirada o produce un reflejo de mirar de la misma manera? Cuando Dios me dice, esto va en serio, voy a venir pronto, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Eres fiel en todo lo que haces? ¿En tus trabajos? ¿En tu forma de acercarte a tus clientes? ¿Eres fiel? ¿Eres justo? ¿Eres veraz? ¿Haces lo que dices que vas a hacer? ¿Cumples con lo que te has comprometido? ¿O tienes parcelas de tu vida? La parcela espiritual que la reservas para el sábado y las parcelas otras, hombre de negocios, conductor, marido, esposa, padre, hijo. Queridos hermanos, yo percibo, y ya no puedo decir que yo sea muy flipado, que lo soy, pero no creo que sea el caso ahora. Yo percibo sinceramente que estamos a las puertas de la segunda venida. Yo no sé, de verdad que no sé cuánto falta. Pero sí que sé que lo que hace que falte más o menos somos tú y yo. Y que si tú y yo quisiéramos, de verdad lo creo, si tú y yo quisiéramos y empezáramos a vivir nuestra vida fuera de la iglesia, en nuestras casas, con nuestros vecinos, con nuestras familias, de forma totalmente consagrada, yo estoy seguro que el Espíritu Santo se derramaría sobre toda la ciudad de Castellón y en pocos días veríamos milagros que hemos visto en toda nuestra vida. Yo estoy convencido de que el Señor va a venir pronto. No sé si faltan 150 años como Nínive, no sé si faltan 150 años, pero sé que pronto vendrá. Jóvenes, escuchadme bien, jóvenes, todos los jóvenes que estéis en esta iglesia. Mi tatarabuelo era ninivita, y una vez le contó a mi bisabuelo que un tal Jonás apareció por allí y dio un sermón súper cutre, y el sermón decía
que os arrepintáis, que en 40 días os destruimos. Ese fue el sermón. Dice que mi tatarabuelo quedó totalmente emocionado. Eso le contaba a mi bisabuelo. Y él se rasgó las vestiduras, se puso ceniza. Y eso se lo contó a mi bisabuelo. Mi bisabuelo todavía iba a la iglesia, pero mi abuelo ya dejó de ir. Mi abuelo ya dejó de ir a la iglesia, porque se casó con una chica que no tenía ningún interés en lo espiritual. Mi padre era del Partido Comunista. Ya no solamente no iba a la iglesia, sino que era un ateo profundo, comprometido. Era un ateo radical. Y yo soy ninivita. Yo te pregunto, querido joven, si yo soy ninivita, ¿de qué me sirve a mí la experiencia de mi tatarabuelo? De nada. De nada. ¿Lo tenemos claro? Que yo no me salvo por la experiencia de mi papá, de mi mamá. Que yo no me salvo por la experiencia de mis abuelos. Yo no me salvo por la experiencia que tuve cuando estaba en Rumanía y me encantaba vibrar con la iglesia. Que yo no me salvo con lo que viví en el pasado, que el pasado pasado está. Que yo hoy tengo que volver a nacer. Que yo hoy me tengo que arrepentir. Que hoy sigue dándome Dios el mismo mensaje que con Jonás. Arrepéntete porque 40 días te quedan. ¿Qué voy a hacer con ese mensaje? ¿Me lo voy a tomar en serio o no? Si yo no me lo tomo en serio, si yo no me lo tomo en serio hoy, es muy probable que 150 años pasen muy rápido, ¿eh? Y para cuando yo quiera darme cuenta ya no tenga tiempo de volver atrás. Dejadme que yo termine con la última parte de Nahum. Yo estoy listo, ¿eh? Cuando quiera, la pantalla. Tiene que haber una más. Muy bien. Yo con esto termino ya Nahum. La explicación que yo hago de Nahum. La explicación que yo hago de Nahum es esta. Hay un problema que es Nínive, ¿sí? Es una profecía que va dirigida a Nínive. Y Nínive es descrita en Nahum de una forma muy peculiar que hemos visto, ¿verdad? Ahora, esto es Nínive. Y si yo soy cristiano, y Nínive me amenaza a mí, a mis hijos, a mi familia, yo tengo miedo de Nínive. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Nínive es una amenaza para mi casa. Porque Nínive se filtra por la tele, se filtra por los amigos de mis hijos, se filtra por mis genes, se filtra por todas partes. Yo soy cristiano y tengo un problema serio con Nínive. Nínive es una amenaza para la estabilidad espiritual de mis 3 hijos, de mi esposa, de mi matrimonio, de mi vida. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Nínive se mete por todas partes, yo tengo miedo. Entonces Dios se me presenta y me dice, muy bien, yo soy lento para la ira. Llevo 150 años esperando, soy lento para la ira. Pero también soy el Señor de la ira. Y cuando Dios ejerce la ira, cuando Dios ejerce esa extraña dimensión de su propio ser, que es la de se acabó, lo hace de una forma tremenda. Y Nahum nos dice, y yo quiero que me acompañéis en la lectura, ¿de acuerdo? Nahum nos dice, ¿cuál va a ser el resultado del problema de Nínive? Pues este es el resultado. La tribulación no se levantará 2 veces. ¿Creéis que solamente habla de Nínive esto? ¿Creéis que esa frase de Nahum se aplica exclusivamente a Nínive? No. La tribulación, el pecado, Satanás, la rebelión, no se levantará nunca más. Viviremos por la eternidad sin la amenaza de que nadie amenace el trono de Dios. Amén. La tribulación no se levantará 2 veces. Serán consumidos por completo como la paja seca. Serán talados, desaparecerán. Nunca más tendrás descendiente que lleve tu nombre. Belial, Satanás, nunca más pasará por tu casa. Amén. Esto es precioso, hermanos. Esto es magnífico. Por eso he titulado el libro de Nahum Victoria. Porque esto es lo que nos espera. Nínive es una amenaza. Nos ha hecho daño. No nos deja en paz. Nos persigue a las familias de la iglesia. ¿Sí o no? Las relaciones que tenemos entre nosotros están dañadas por culpa de Nínive. Vivimos demasiado cerca de Nínive.
Nínive nos rodea, Nínive está en nuestras propias casas. Pero Dios dice, no te preocupes, hijo mío, porque Nínive va a acabar, amén, para siempre. Va a haber victoria. Nunca más Satanás se meterá en las familias, nunca más Satanás se meterá con tus hijos, nunca más Satanás se meterá en tu matrimonio, nunca más Satanás se meterá con tu familia, Nunca más, se acabó. Victoria definitiva, para siempre. Y esto son buenas noticias. Por eso es muy importante que entendamos que Nahum es un libro que prefigura lo que nos espera. Y yo me pregunto, ¿en qué parte estás tú? ¿En qué parte estoy yo? ¿Quién es Dios para mí? ¿Es refugio o apenas lo conozco? ¿Es mi amigo de cada día o lo veo como aquello que teóricamente vengo a encontrar los sábados a la iglesia? Ha sido exterminado por completo, quedó vacía y desolada, nunca más se oirá la voz de sus mensajeros. La victoria en Cristo Jesús, queridos hermanos, está asegurada. Amén. Todos los que estemos en Cristo seremos más que victoriosos. Y este es un mensaje que a mí me llena de alegría saber que tanto yo sin merecerlo como mis 3 hijos y mi esposa, junto con todos vosotros a los que ya queremos tanto, algún día, sin merecerlo, con nuestras pequeñas cicatrices, podremos decir, lo hemos conseguido, para siempre y por la eternidad. Que Dios os bendiga, que os llene de paz y de bendición. Amén.